Salud amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, con el placer de comentar la paracha que corresponde a esta semana. Estamos en el libro de Bemidbar y nos corresponde esta semana la paracha que lleva por nombre Korah. El contexto de esta paracha, o el contenido, va a estar entre los capítulos 16 al 18 de este Humás. Y vamos entonces a iniciar con respecto a la lectura de esta parashá para entonces ir entrando en materia. Dice la Torá así: Cora, hijo de Ixhar, hijo de Keat, hijo de Leví, se tomó aparte, así como Datán y Abiram, hijos de Eliab, y Od, hijo de Pelet, descendientes de Rubén, y se levantaron frente a Moshe, junto con 250 hombres de los hijos de Israel, líderes de la asamblea, los convocados a la reunión, varones de renombre. Se congregaron contra Moshe y contra Aarón, y le dijeron: demasiado es para ustedes, pues es la asamblea entera. Todos son santos, y el Eterno está entre ellos. ¿Y por qué ustedes se exaltan por encima de la congregación del Eterno? Bien, vamos entonces a detenernos acá y vamos a tratar de ubicarnos en este contexto. Nuestros sabios nos enseñan que los celos, la codicia y la sed del honor sacan a las personas de este mundo. Estos tres pecados fueron cometidos por Korah. ¿Quién era Korah? Aquí nos dice la Torá que era hijo de Izar, ¿okay? El segundo de los hijos de Keat, que a su vez era hijo de Leví, ¿sí? Y dice que se tomó así, es decir, que él consideró que estaba siendo excluido de alguna otra manera, y se tomó, también puede ser considerado como que tomó la iniciativa de congregar a personas influyentes dentro del pueblo de Israel con el objetivo de generar una revuelta dentro de lo que era el orden que el Eterno había establecido para el pueblo de Israel a lo largo de su experiencia en el desierto. Y por lo tanto vamos a ver que dentro de esta situación que se presenta aquí en la Torá, vamos a estar observando que las pretensiones que tenía Korah, por un lado, era que quería asumir el rol de Aarón como sumo sacerdote. Consideraba que Moshe estaba asumiendo todo lo que él estaba estableciendo en lo que era manejar el orden de autoridad dentro del pueblo, estaba haciéndose tomado de acuerdo a caprichos de Moshe y no por orden divina, y por lo tanto no asumía con buen criterio el hecho de que él tampoco ni siquiera haya sido tomado como el líder del clan de Keat. Recordemos que los hijos de la tribu de Leví están divididos en tres grandes clanes, ¿ok? Y Keat eran los que tenían a su cargo todo lo que era los muebles del santuario, del Mizcán. Entonces, vamos a ver que cuando se toma un jefe para dirigir ese clan, se toma a Elisafán, hijo de Asiel, y no se toma en cuenta que Keat era el segundo, o sea, era el primogénito del segundo hijo de los levitas, y por lo tanto, si Moshe había sido establecido su posición como líder del pueblo, en este caso como un ejemplo de monarca, y aparte de eso, no le bastaba con eso, sino quería poner a Aarón, o había puesto a Aarón como el sumo sacerdote, entendía que a él por lo menos habría que haberle dado la parte de dirigir el clan de los Keat. Sin embargo, esto en su fondo no era suficiente, solamente estuvo como base para desarrollar lo que sería un argumento de manera de involucrar a más personas dentro de esta revuelta con el objetivo de tomar fuerzas. Entonces dice que tomó a Datán y Abiram, hijos de Eliab, ¿sí? Y a On, hijo de Pelet, descendientes de Rubén. Estos descendientes de Rubén, recordemos que Keat, que hacía la custodia alrededor del Mizcán, del lado sur del Mizcán, del tabernáculo, ellos eran también fronterizos con
la tribu de Rubén. Es decir, que la tribu de Rubén también habitaba en el sur del campamento de Israel y por lo tanto la cercanía entre el clan de Kehat y la tribu de Rubén permitió el que Corat estuviera influenciando sobre estos líderes de la tribu de Rubén con el objetivo de tomar fuerzas y de esta forma no sentirse solo en sus demandas. Entonces, bien dicen nuestros sabios, hay del malvado, hay de su vecino. Es decir, que entre otras cosas, uno siempre tiene que cuidarse de que con nuestro entorno no influya de manera negativa sobre nuestras decisiones. A esto se refiere esta situación. Bien, vemos que entonces la demanda de ellos es que consideraban que era demasiado para Moshe y Aarón haber considerado que ellos tenían que liderar el pueblo de Israel y consideraban que ellos también tenían santidad, pues todo el pueblo de Israel habían recibido una unción profética en el momento en que recibieron la Torá en el Ar Sinai. Mas, sin embargo, dicen nuestros sabios que Cora ciertamente no solamente que era un hombre rico, era un hombre majestuoso en su apariencia y que dicen que incluso era el más rico de todo el pueblo de Israel, mas sin embargo eso no le bastaba. También dicen nuestros sabios que era proclive a recibir el don de la profecía. De hecho, él había percibido proféticamente que de su simiente, o sea, de su descendencia, saldrían grandes hombres, ¿sí? Entre ellos Samuel. Recordemos que Samuel era descendiente de Cora. ¿Okay? Entonces, esta situación en Cora le hizo conseguir que las demandas que él estaba estableciendo las consideraban justas y que por lo tanto en su percepción él tenía todo el derecho de objetar y de pretender lo que estaba solicitando. ¿Ok? Entonces vemos que en el verso 4 dice que Moisés escuchó y cayó sobre su rostro. Y Cora y toda su asamblea, y a Cora y a toda su asamblea, diciendo: en la mañana el Eterno dará a conocer quién es el suyo, quién es el consagrado, y los acercará a él, y a él que él escoja, lo acercará así. Hagan esto y tomen para ustedes incensarios, y Cora y toda la asamblea, y pongan fuego dentro de ellos. Sobre ellos coloquen saumerio delante del Eterno mañana, y sucederá que el hombre que el Eterno escoja, ese es el consagrado. Demasiado grave es para ustedes, hijos de Leví. Bien, vamos entonces a asumir que la actitud de Moshe en el momento de escuchar la queja de estos hombres fue colocar su rostro en tierra. Esto es en señal de indignación y por otro lado también dicen los sabios que en señal de humildad, pues él considera que su rostro en tierra indicaba que él no era más que el polvo de la tierra, simplemente estaba ejerciendo su función de acuerdo al rol que el Eterno le había establecido. Mas sin embargo, él asume que cuando ellos están estableciendo sus reclamos, entienden que por un lado Cora quería el sumo sacerdocio, los Datán y Abirán estaban estableciendo que ellos que eran de la tribu de Rubén, recordemos que Rubén era el primogénito de Jacob, entendían de que ellos eran primogénitos de la tribu, descendientes de la tribu primogénita, y por lo tanto también podrían tener derecho o ambiciones de poder ostentar al cargo de líder del pueblo como Moshe. En este caso querían desbancar a Moshe, ese era el objetivo, de que Datán y Abirán estaban dentro de esta confabulación. Y de los 250 hombres eran de los más excelsos de Israel, eran hombres con gran capacidad de liderazgo, hombres que tenían una influencia bastante ganada dentro del pueblo. Mas, sin embargo, entonces, esta disputa básicamente se basaba en tres circunstancias. Uno, ¿quién debería ser el Cohen Gadol? Si Aarón o Coraj. Dos, ¿quién deberían ser los que dirigían el servicio del Eterno? Si los levíos, los primogénitos. Recordemos que de esos 250 hombres que se reunieron, la mayoría, los sabios, eran hombres primogénitos. Y
ellos alegaban que habían sido, le había sido obstruida la posibilidad de hacer el servicio al Eterno. Y por otro lado, en el caso de Datán y Abiram, que reclaman que la tribu de Rubén debería estar por encima o sea, a la cabeza del pueblo, y no Moshe, que venía ya de la tribu de Leví, y esto pues hace referencia a que todos sus argumentos para esta disputa tuvieran una pizca de razonamiento, ¿sí? Entonces, vemos que la respuesta de Moshe fue esa, que habría que tomar incendiarios, que esperaran hasta la mañana, a la boker, significa la mañana, no solamente significa mañana del otro día, viene de la palabra bikur, ¿ok? Bikur viene con el objetivo de aclarar. El objetivo acá de Moshe es decir, a la mañana, es como que decir, tómenlo en cuenta lo que están diciendo, consulte con la almohada lo que están haciendo, y mañana con la mente más fresca, más clara, atenderemos esa situación. Sin embargo, si la mantienen, así tendrán que venir, con incensarios, y todos ustedes tendrán la oportunidad de acercarse al Eterno, y de esta forma el Eterno determinará quién es el que debería ser acercado al servicio. Entonces, vemos que Moshe llegó y mandó a llamar a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, pero ellos dijeron, no subiremos. ¿Acaso es poco que nos hayas hecho subir a una tierra que emana leche y miel para hacernos morir en el desierto, como para también enseñorearte completamente sobre nosotros? Entonces vemos que aquí hay una gran lección. Moshe, a pesar de esta situación que desafiaba no la autoridad del hombre, sino que está desafiando la autoridad del Eterno, él, dentro de su característica como el pastor fiel que se le conoce, busca la forma de aclarar la situación, de tratar de que esta disputa, este macloquet que había dentro de la comunidad, pudiera ser atendido sin necesidad de llegar a extremos. Entonces aquí nos enseña Moshe que una de las cosas más importantes siempre es procurar la paz, agotar todos los recursos, agotar todas las circunstancias para tratar de traer el shalom en medio nuestro. Entonces entendamos que cuando existe una situación de celos, de envidia, que es lo que generalmente viene a generar este tipo de conflicto, lo mejor es uno renunciar al ego, al yo. Y de esta forma, cuando podemos asumir que lo importante es el shalom, que es uno, como lo hemos dicho otra vez, la palabra shalom significa, es uno de los nombres de Kadosh Baruj Hu, y por lo tanto es lo importante dentro de cualquier circunstancia de disputa, tanto en el hogar, el esposo y la esposa, entre los hijos, en las áreas de trabajo, en cualquier actividad. Siempre el objetivo es atender la disputa de forma correcta, sin llegar a tener que llegar a extremos dentro de esta sección. Y es lo que quería hacer Moshe acá, mas sin embargo vemos que Datán y Abiram se negaron y no pudieron llegar a buenos términos. Así que Moshe se resintió, quiere decir que Moshe se entristeció. Vemos entonces en el verso 25 que dice que Moshe se resintió mucho y dijo al Eterno, no atiendas a su ofrenda, nunca tomé incluso el asno de ninguno de ellos, ni he hecho mal a ninguno de ellos. Moshe dijo a Cora, tú y toda la asamblea presentes esta mañana delante del Eterno, tú y ellos, y Aarón, y que cada hombre tome su incensario y ponga somerio en ellos, y acérquenlo delante del Eterno cada hombre con su incensario. 250 incensarios, tú y Aarón, y cada hombre con su incensario. Bien, entonces, vemos que Moshe se entristeció por la actitud de estos hombres, a tal punto que vemos el cambio drástico en la posición de Moshe, un hombre que hasta ahora en cada uno de los grandes pecados que el pueblo de Israel logró cometer a lo largo de todo este trayecto, como fue el pecado del Cerro de Oro, el pecado con la situación del man, de lo que estábamos quedando para comer, la situación del agua,
todo esto, incluso los espías, nunca vimos a Moshe asumir la actitud que vemos aquí que retrata el versículo, donde él pide al Eterno que no tenga ningún tipo de consideración con ellos. Y no solamente termina maldiciéndolos, sino que incluso alega a su defensa que ni siquiera el asno de ninguno de ellos llegó a tomar. ¿A qué se refiere a qué viene esta expresión del asno? No viene a enseñarnos, sino que cuando él incluso viajó de la casa de su suegro Yetro hasta Egipto para poder iniciar el proceso que traería la redención al pueblo de Israel, vemos que en el libro de Shemot relata que él hizo montar a su esposa y a su hijo sobre un burro. Entonces, creo que quiere decirnos es que incluso en el momento en que Moshe se dispuso a ir a tratar de traer la redención al pueblo de Israel, conforme el Eterno le había dicho, él en ningún momento tuvo ningún tipo de interés o deseo de tomar ventaja sobre esto, hasta tal punto que ni siquiera los gastos que incurrió para poder trasladarse, para cumplir la tarea que el Eterno le había asignado, ni siquiera eso tomó de ellos. Entonces, vemos que la situación estaba así establecida y verso 18 dice que cada uno tomó entonces su incensario y pusieron fuego en ellos y colocaron su medio en ellos y se pararon a la entrada de la tienda de la cita, y así como Moshe y Aarón, y Cora congregó a todos ellos contra ellos a toda la asamblea a la entrada de la tienda de la cita, y la gloria del Eterno se manifestó a toda la asamblea. Vemos entonces que llegó el momento en que se iba a establecer quién iba a ser el cercano, quién iba a ser el consagrado dentro del pueblo de Israel, y Cora tomó alientos, es decir, al ver que los incensarios habían sido colocados, saumerio en ellos, y habían sido encendidos, consideró que habían sido reconocidos por parte de la divinidad, y por consiguiente se fue en contra de Moshe y Aarón en la disputa, ¿sí? Hasta que apareció la Shejinah, la nube, que descendió sobre la tienda de la cita, y entonces el Eterno establece lo siguiente, que dice en el verso 20, que el Eterno habló a Moshe y a Aarón para decir: sepárense de medio de la asamblea y los consumiré en un instante. Entonces ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron: oh Elohim de todos los espíritus y de toda carne, un solo hombre peca y tú te encolerizarás con toda la asamblea. Y el Eterno habló a Moshe para decir: a la asamblea para decir: retírense alrededor de la morada de Cora, de Datán y Abirán. Y entonces Moshe se levantó y fue a Datán y Abirán, y detrás de él fueron los ancianos de Israel, y habló a toda la asamblea para decir: por favor, apártense de la proximidad de las tiendas de estos hombres malvados y no toquen nada que les pertenezcan a ellos, no sea que perezcan a causa de todos los pecados de ellos. Y entonces la asamblea se retiró de en medio de ellos. Vemos que en ese momento sucede una de las cosas más inexplicables, o como dicen, de las creaciones que habían sido establecidas desde el principio de Bereshit y que solamente habían estado esperando. Entonces, así como vemos que en el verso 29 Moshe había condicionado que de ellos ser merecedores de castigo, que no murieran con una muerte natural, como muere todo ser humano, sino que muriera a través de un evento que diera constancia de que Akadosh Baruj Hu era el que estaba determinando esta situación porque le desagradaba. De esa forma sucedió, tal como Moshe lo estableció y lo condicionó. Así la tierra abrió su boca y los tragó. ¿Ok? Y entonces toda la asamblea huyeron por su ruido, pues dijeron: no sea que la tierra nos trague. Y un fuego surgió del Eterno y consumió a los 250 hombres que ofrecieron saumerio. Bien, según lo vemos dentro del chat, ¿qué sucedió primero? Se abrió la tierra, los tragó vivos. A Datán, a Abirán, a Cora, con todo lo que tenían, sus hijos, sus bienes, todo lo que tenían, de eso nada quedó. ¿Okay? Posteriormente se fueron muertos los 250 hombres que tenían
los saumerios, que estaban ofreciendo saumerio, ok, los que tenían los incensarios. Por lo tanto, sucedió si fueron tragados todos en conjunto y posteriormente fueron quemados, o si un grupo fueron tragados y los 250 hombres fueron los que fueron quemados. Sin embargo, esto siempre hay una disyuntiva que presenta Rashi, que dice que sí, que se debe a una creación que el Eterno había hecho nueva. Ramban le debate que no puede ser que se haya una creación nueva porque nada hay nuevo bajo el cielo. Por lo tanto, todo lo que se creó se debe haber creado durante los 6 días de la creación. Entonces, esto se concilia considerando de que ciertamente este fenómeno ocurrió, fue creado dentro de estos 6 días de la creación, mas sin embargo había sido reservado para que la manifestación de la ira del Eterno se estableciera en estas circunstancias, ¿sí? Entonces, otra cosa que nos trae a colación acá es que de los hijos de Korach, vemos que más adelante ellos componen salmos. Dentro de los salmos que conseguimos en la Tanakh, vemos que tienen el Tehillim 48 y el 49 están establecidos por los hijos de Cora, entre otros, y por lo tanto vemos que incluso la descendencia de Cora, así como lo había percibido, se da, y hubo gente eminente dentro de lo que fue su prole. Cuando Ana, leemos en Samuel 2.6, que ora al Eterno y cuando pide y claman al Eterno, reconoce que Dios es el que mata y da vida, el que hace bajar al Seol y también el que hace subir. Entonces aquí, cuando Ana está haciendo esta oración, reconociendo el poderío del Eterno, lógicamente está haciendo referencia a esto que había sucedido con su ancestro. Dentro de esta situación, entonces, vemos que hay posiciones que opinan que no todos los hijos de Cora murieron, que tal vez los menores no murieron, y que aunque hayan sido tragados dentro de este evento sobrenatural, el hecho de que ellos incluso hayan alabado al Eterno en ese momento, lograron conseguir que el Eterno los perdonara. Bien, entonces entramos en el capítulo 7, y aquí la Torá nos dice que la transformación de los incensarios se tenía que hacer con el objetivo de cubrir todo lo que sería el altar de bronce, ¿ok? Y esto tendría como objetivo traer siempre a la memoria de las generaciones futuras lo que había sucedido con Cora y estos hombres. Y de esta forma no hubiera la intención en otras épocas de querer usurpar lo que sería la actividad, el tafkid de los sacerdotes, de los Kohanim. Entonces vemos que esto así se estableció, se manejó a que fuera Eleazar, el hijo de Aarón, quien tomara estos incensarios y que los vaciara, ¿ok? Porque había fuego en ellos, y la razón por la cual no podían dejarse en uso para situaciones posteriores era porque ya habían sido santificados en el momento que se colocó el Ketoret sobre ellos, el saumerio, y habían sido encendidos, habían adquirido un nivel de santidad. Entonces estos kelim, a pesar de que habían tenido la situación de haber adquirido santidad a través de este proceso, también fueron profanados a través de esta actitud de estos hombres, y por lo tanto tuvieron que haber sido colocados en desuso, y de esta forma pues se le colocó una situación que fuera de recordatorio para el pueblo a lo largo de las generaciones posteriores. Bien, vemos entonces que toda la asamblea de los hijos de Israel, estamos ya en el verso 6 del capítulo 17, se quejaron en la mañana siguiente contra Moshe y contra Aarón, diciendo: ustedes han dado muerte al pueblo del Eterno. Y sucedió que cuando se congregó la asamblea contra Moshe y contra Aarón, se volvieron hacia la tienda de la cita, y aquí que la nube la había cubierto, y la gloria del Eterno se manifestó, y Moshe y Aarón vinieron ante la tienda de la cita. Entonces, vemos que el hombre es un ser complejo, ¿sí?
y es difícil tratar de entender cómo reaccionamos a lo largo de nuestras experiencias, a lo largo de las pruebas que el Eterno nos establece. El hombre definitivamente solamente ve lo que quiere ver y solamente escucha lo que quiere escuchar. Ante toda la situación evidente, de forma sobrenatural, como se estableció y se dejó claro quién era el consagrado, quién era el santo, quién era el cercano al Eterno, ellos aún así consideraron que Moshe y Aarón habían causado la muerte de estos hombres. Como dijimos en nuestra introducción, los consideraban hombres justos, hombres de renombre, importantes, influyentes dentro del pueblo, y por lo tanto, si uno asume bien el chat, dice que Moshe y Aarón tuvieron que correr hacia la tienda de la cita. Aparentemente trataron de agredirlo, trataron tal vez de asesinarlo. Y dentro de esta situación ellos buscaron refugio dentro de la tienda de la cita y el pueblo los persiguió hasta allá, y cuando la gloria del Eterno se estableció a través de la Shekinah, que descendió en forma de nube, entonces ellos se calmaron. Y esto es lo que viene la Torah a establecernos acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede a raíz de esta situación de reacción dentro del pueblo cuando asume ir en contra del liderazgo? Entonces el Eterno establece su ira en medio del pueblo y establece una maguefá, una plaga, que trae la muerte de 14.700 hombres dentro del pueblo. ¿Sí? Y vemos que cuando sucede la situación que empieza a darse la plaga, dice Moshe a Aarón que tome el incensario y ponga en él, encima del altar, fuego, y coloque sobre él saumerio, y que él se dirigiera rápidamente a la asamblea y que hiciera expiación por ellos, pues había surgido la furia de delante del Eterno y la plaga había comenzado. Entonces vemos que Moshe, al observar que el Eterno se disponía a acabar con el pueblo, en forma de disciplinarlos, Moshe le pide a Aarón que vaya y coloque fuego sobre el incinerario y coloque ketore para poder traer expiación sobre el pueblo. ¿De dónde Moshe aprendió eso? Dicen nuestros sabios que él aprendió esto, que fue una de las cosas que el Malach HaMavet le reveló a Moshe en el Har Sinai cuando recibió la Torá. Ahí se hace una posición de que los ángeles no estaban de acuerdo a que un humano se le diera la Torá, y más sin embargo, ante las persuasiones de la decisión del Eterno y la manifestación del razonamiento que Moshe establece ante los ángeles vinieron y cada quien le reveló secretos. De entre ellos estaba el Malach HaMavet, y el Malach HaMavet le enseñó cómo poder detener la ira del Eterno, y entonces le transmitió esta información, que es lo que hace Aarón por orden de Moshe, que vaya y separe entre los muertos y los vivos, y de esta forma detenga al ángel de la muerte que estaba acabando con el pueblo de Israel. Así que eso es lo que se establece acá. Ya en el verso 17 vemos que el Eterno habló a Moshe para decir que hablara a los hijos de Israel, que tomara de ellos una vara por cada casa paterna, de todos los líderes según su casa paterna, 12 varas. El nombre de cada hombre le escribiría en su vara correspondiente, y el nombre de Aarón lo escribiría en la vara de la tribu de Leví, pues una sola vara habrá para la cabeza de su casa paterna, es decir, los Leví, y los dejará en la tienda de la cita delante del testimonio, donde yo hago cita con ustedes. Entonces, el Eterno quería confirmar acá de una vez por todos quién era el que tenía el llamado para ser Cohen Gadol, es decir, el líder espiritual del pueblo, desde el punto de vista que acercara y trayera expiación para el pueblo, y por lo tanto él llega y quiere rectificar a Aarón en medio de toda la asamblea. Entonces manda a colocar una vara de cada uno de los líderes de cada una de las tribus,
tenían que colocar, identificar con su nombre cada una de las varas, y Aarón, por consiguiente, tendría que llevar la vara que representaba a la tribu de Leví, y esta, lógicamente, sería una 13ª vara. ¿Ok? Se colocaron en la entrada de la tienda de la cita, que era el lugar donde se reunía siempre Moshe con el Eterno, y ahí vemos que sucedió otro milagro. Vemos que a la mañana siguiente Moshe vino a la tienda del testimonio, estamos en el verso 23, y aquí que había florecido la vara de Aarón de la casa de Leví, y echó brote, y renovó retoño, y desarrolló almendras. Y Moshe sacó todas las varas delante del Eterno, a todos los hijos de Israel, y ellos vieron a cada hombre, y ellos vieron, y cada hombre tomó su vara. Y el Eterno dijo a Moshe: devuelve la vara de Aarón al frente del testimonio en custodia, como señal para los hijos de rebelión, y se terminará su murmuración de sobre de mí, para que no muera. Entonces, esta era una situación que evidenciaba el respaldo de Aarón como Cohen Agadol dentro del pueblo, y así se estableció. Esta vara estuvo siempre al frente del Aarón HaKodesh, que contenían las tablas de la ley, el man, y quedó como testimonio para que siempre hubiera una evidencia de que Aarón y sus hijos eran los únicos que tendrían derecho a ejercer el sacerdocio en el pueblo de Israel. Bien, entonces esto se estableció así, y así lo hizo Moshe, y entramos entonces al capítulo 18, donde vemos que se establece la responsabilidad a los Kohanim de que no permitan el acceso de ningún ajeno, es decir, de ninguno que no fuera parte de los Kohanim al santuario. Esto vino a colación de lo que el pueblo expresa en el versículo 27 y 28 del versículo 27, donde dice, he aquí que expiraremos, pereceremos, todos pereceremos. ¿Cuál era el miedo del pueblo? Decía, bueno, si cualquiera que se acerca a los sagrados, si cualquiera que se acerca a las cosas consagradas va a morir como han muerto esos hombres, entonces ¿quién podrá sobrevivir a todo esto? Entonces, ante esta inquietud, el Eterno establece que Aarón sería responsable, juntamente con sus hijos y con ayuda de los levitas, a mantener este control sobre el acceso del lugar santo. Es decir, que el lugar hasta donde podía empezar cualquier persona que no fuera un Cohen era hasta el atrio, hasta el patio del Mishkan, del tabernáculo. Una vez para entrar al lugar santo, ya ahí eso tendría que estar solamente bajo la situación de los Kohanim. Y así se le dio, dice que se le dio también a tus hermanos de la tribu de Leví, es decir, a los levitas, y ellos tendrían entonces que asumir con ellos también responsabilidad con respecto a la situación de resguardar el lugar y los utensilios que hubieran dentro del lugar. ¿Ok? Y incluso ellos, los levitas, que pues estaban para respaldarles en esta tarea, ellos tenían que tener mucho cuidado, y ahora tienen que tener mucho cuidado de que ellos no vieran las cosas consagradas y no tuvieran contacto con ellas, porque también podrían morir, porque eran levitas manos Cohen. Ellos cuando hacían el cargo de los muebles, en el caso del clan de Keas, que hacía llevaban sobre sus hombros los muebles, lo hacían a través de las varas. Una vez que ya estaban embalados por los Kohanim, ellos no podían tener acceso visual sobre estos muebles, y tampoco podían tocarlos de forma directa. Bien, entonces esto fue así, y vemos que ya en el verso 8 de este capítulo 18 dice que el Eterno habló a Aarón, y aquí que le había dado la custodia de sus porciones separadas de todas las cosas consagradas de los hijos de Israel, a ti te las he dado como grandeza. Está diciéndole acá el Eterno a Moshe, ya quedó claro, dentro del pueblo de Israel tú
me representas, eres el que vas a estar dirigiendo mi servicio y por lo tanto yo todas las cosas que son consagradas las otorgo a ti y a tus hijos. Entonces, esto se establece como el estatuto perpetuo. El verso 9 dice que todo lo que todo será suyo de lo que es sumamente sagrado, del fuego, ¿ok? Es decir, de las ofrendas, todas ellas, de sus oblaciones. Estamos hablando de las minjá, las ofrendas vegetales, todas las ofrendas de pecado, jatat, y las ofrendas de culpa, el hacham. Y lo que de ellos me devuelvan, es decir, cuando sucede la situación de que toman una propiedad que era de un guer, que no tiene redentor, y esta situación la persona le debía a esta persona que fallece sin dejar descendiente, entonces esto también tenía que devolvérselo al Eterno, como a través de Aarón, ¿okay? A través de los sacerdotes, ¿ok? De lo sumamente sagrado, y para ti y para tus hijos se deberá consumir en lugar santísimo, todo varón comerá de lo sagrado, será para ti. Entonces aquí viene a establecer que de los consejos así, es decir, de los alimentos que tienen un grado de santidad, que fueron los que estuvimos enumerando aquí en estos versículos, solamente se podían comer en el atrio, ¿sí? Y solamente los coanín varones. Después, más adelante, vamos a ver que los versículos siguientes van a hablar sobre los kodashim kalim, es decir, los sacrificios que tenían un menor grado de santidad. Estos se tenían que comer también en estado de pureza, mas sin embargo no había necesidad de comerlo en el atrio, había que comerlo en la casa de los Kohanim, y podían comer de ellos sus esposas y sus hijas, siempre y cuando las hijas no estuvieran casadas. ¿Ok? Dentro de esta situación, lo que se viene estableciendo aquí en los versículos siguientes, y también dentro de todo esto, pues lógicamente se toma lo que sería la ofrenda de Shelomí, la ofrenda de las primicias, la terumá, todo lo que sería el primogénito, el mejor, tanto del hombre como del animal. Todas estas porciones separadas se establecerían que serían para los Kohanim como un pacto perpetuo delante del Eterno para ti y para tus hijos, dice el versículo 19. Así que el Eterno le dijo a Aarón: en su tierra no tendrás patrimonio, ni tendrás porción entre ellos. Es decir, esto es lo que te pertenece. Tú, yo soy tu porción, o sea, dentro de lo que es tu heredad, para ti, para tu descendencia, es lo que yo te he dado, conforme establece aquí. Mas, sin embargo, hay que tener claro que dentro del patrimonio de los hijos de Israel no tendrás acceso, o sea, no tendrás propiedad de tierra. No se te asignará a la tribu de los a las tribus de los levitas en general, ¿sí? Y entonces dice: yo soy tu porción y tu patrimonio en medio de los hijos de Israel. Y para los hijos de Leví, he aquí que yo he entregado todo el diezmo de Israel como patrimonio a cambio de su servicio que ellos realizarán y el servicio de la tienda de la cita. Entonces, vemos que a los levitas tampoco les correspondía absolutamente patrimonio en medio de los hijos de Israel, y a ellos le fue asignado el diezmo. Y por lo tanto era lo que vendría a canalizar la compensación por el servicio que hacían en la tienda de la cita. ¿Ok? Y vemos el verso 23, dice: y entre los hijos de Israel no heredarán patrimonio, pues el diezmo de los hijos de Israel que ellos separan del Eterno como porción separada, yo les he dado para los levín como patrimonio, y por ello yo les he dicho que entre los hijos de Israel no habrán de heredar patrimonio. Es reivindicativo esta situación para los levitas. Así que el Eterno habló a Mosés, verso 25, para decir: habla a los levín cuando tomen de los hijos de Israel el diezmo que yo les he dado por parte de ellos como patrimonio de ustedes, deberán separar la porción separada del Eterno, el diezmo del diezmo, es decir, es lo que se conoce como la terumama hacer. Es el diezmo de todo lo que los levitas recibieran. Ellos tenían que apartar un 10% de ese diezmo y dárselos a los coanes. ¿Okay? Dentro de esta circunstancia entonces queda establecido que esa sería la recompensa de los coanín y de los levitas por su servicio. ¿Ok?
Así como también así también ustedes separarán la porción separada del Eterno, todos sus diezmos que tomen de los hijos de Israel, de él darán la porción separada del Eterno, Aarón el Cohen, de todos sus presentes separadas, de la porción separada del Eterno, de todo lo mejor de él, de su parte consagrada de él. Y le dirás, cuando hayan separado lo mejor de él, será considerado para los levín como producto de la era, y con el producto del agar, y lo podrán comer en cualquier lugar de ustedes y en sus casas, pues es el pago para ustedes a cambio de su servicio en la tienda de la cita, y no aportarán pecado a causa de él, cuando separen lo mejor de él, y no profanarán las cosas consagradas de los hijos de Israel, para que no mueran. Entonces, la parashá de Korach es una parashá bastante compleja, revela lo que es la actitud del ser humano, actitud que son parte de su naturaleza, mas sin embargo, el hombre que se interesa en poder controlar todas estas características, todos estos rasgos de carácter que vienen a sacarlos de su objetivo dentro de la vida, tiene la posibilidad de corregir todo esto y de someterlos a través del estudio de la Torah. El estudio de la Torah nos enseña que debemos nosotros siempre ser cuidadosos a la hora de cómo nos dirigimos. ¿Sí? La codicia, la envidia, son situaciones que están establecidas dentro de los haceres de Adibrot, dentro de los 10 mandamientos, de forma explícita, están redactadas ahí, y a lo largo de toda la Torah son principios sumamente importantes que vienen a traernos siempre a colación toda esta situación. Bien, mis amados, un placer por haber compartido esta parashá con ustedes. Les esperamos para la próxima semana. No se olviden, compartan. Si les gusta esta parashá, si les fue de bendición, compártanla y suscríbanse. Y de esta forma les estaremos llegando desde acá de Israel semanalmente nuestra porción semanal. Shabbat shalom.